Qué madrugón, ¿eh? Bueno, pero acá contentos con la familia y con toda la comunidad. Y vamos a compartir esta alegría de la Pascua que seguimos caminando. Y una vez más viene a nosotros este relato de los peregrinos de Emaús, ¿no? Releyendo un poquito el Evangelio de Lucas, recordaba uno de los versos de Machado, versos que en parte Serrat le puso música y voz, ¿no? Y uno de ellos toma un verso que dice: por todas partes he visto caravanas de tristezas, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan. Así podríamos definir esa caravana de dos que huía de Jerusalén hacia un lugar, hacia Emaús, ¿no? Es notable porque si hay un evangelista que tiene detalle cartográfico y histórico, es el Evangelio de Lucas. Basta mirar todos los textos del nacimiento de Jesús y Lucas nos va como construyendo dónde estaba uno, dónde estaba el otro, a cuántos kilómetros estaba un lugar de otro, quién gobernaba. Era como una especie de narrador histórico con una precisión muy grande. Ahora bien, cuando nosotros buscamos en la cartografía del tiempo de Jesús Emaús, vamos a descubrir que esa ciudad, ese pueblito, no existe. No existe en el tiempo de Jesús un lugar que se llame Emaús. Entonces, ¿cuál será un poquito la intención del evangelista al relatarnos esto, ¿no? Que Emaús es el lugar donde vamos cuando las cosas salieron mal. No es un lugar físico, o sí, puede ser también un lugar físico, pero esencialmente es un lugar de la cabeza, es un lugar del corazón, es donde nos huimos cuando las cosas no están bien. Como una especie de construcción que hacemos. Los jóvenes lo saben bien porque la pantalla es la gran huida, las redes, todo, es la gran huida. A veces la huida puede ser la cama y no nos queremos levantar y no queremos estar con nadie, o la nostalgia, la melancolía, que yo siempre recuerdo una vez que leí un libro de una psicoanalista francesa, de François Dolto. Dolto era una mujer que había trabajado muchísimo con todos los niños huérfanos que habían quedado en París después de la guerra. Y Dolto decía una cosa, decía que la nostalgia es el sentimiento que más energía consume. Cuando uno vive en la nostalgia o en la melancolía, es como que toda su fuerza está consumida en eso. Y podríamos decir que esa nostalgia es la que hace que los discípulos de Emaús tengan, como nos dice el texto, los ojos cerrados. No puedan reconocer a ese peregrino que se les unió. Había algo, dicen ellos, que les impedía ver. ¿Por qué? Porque estaban mirando para adentro. Estaban mirando lo que había salido mal, estaban mirando lo que ellos creían. Lo que ellos creían. Es muy interesante ver cuando Jesús les pregunta, lo primero se enojan,
Vos sos el único forastero. Primero lo tratan de eso, lo tratan de forastero. Jesús no había cambiado la manera de hablar con la resurrección, así que podemos sentir que tenía el mismo tono y el mismo acento. Vieron que cuando leímos la Pasión, una de las servidoras del palacio de Herodes reconoce a Pedro por la manera de hablar, por el acento que tenía. Bueno, primero, lo tratan de extranjero. Segundo, lo tratan de ignorante. Vos sos el único que no sabe lo que pasó. Entonces Jesús les dice, ¿y qué pasó? Entonces ellos empiezan un relato, como para ver qué había en la cabeza de los discípulos. En la cabeza de los discípulos había algo muy distinto de lo que Jesús había anunciado. Nosotros pensábamos que era Él el que iba a librar a Israel. ¿A librar de qué? Del Imperio Romano, que era el que lo estaba sometido. O sea, ellos pensaban en términos absolutamente políticos. No pensaban, en ningún momento por así decirlo, sí era un profeta poderoso en obras ante Dios, pero sí hubo unas mujeres del grupo nuestro que fueron, que no vieron, pero no, todo eso no basta. No basta. Caravana de tristeza. Y a esa caravana se suma este peregrino que les empieza a volver a contar la historia, pero no la parte que me gusta, toda la historia. Vieron que a veces uno en la vida tiene momentos por una cosa, por otra, que como que los mete en paréntesis. Como decir, esto nunca pasó. Pero cuando uno hace eso, es como que va perdiendo humanidad. Es como, ¿recuerdan la semana pasada, el Domingo de la Misericordia? Jesús se presenta a los discípulos y le mostró sus manos y su costado. Lo primero que hizo, les mostró su herida. Les mostró justamente aquello que la marca de la vida les mostró. Y a nosotros que a veces pensamos que la mejor manera de presentarnos es como totalmente pasteurizado, filtrados, esto, lo otro, Jesús nos está enseñando otra cosa. Nos está enseñando a volver a la realidad. Y acá hago una conexión con algo que también vamos a conmemorar, lo estamos conmemorando estos días, que es un año de la partida a la casa del Padre del Papa Francisco. Tomo dos conceptos que dejó el Papa Francisco que creo que son conceptos que nos hablan del diagnóstico y de la cura de lo que el mundo está viviendo. El primero es la Iglesia como hospital de campaña. Eso lo dijo el Papa Francisco en una entrevista a una revista jesuita que se llama La Civiltà Católica, en el año 2013. En el año 2013, el padre Spadaro, que era el director de La Civiltà Católica, le pregunta al Papa Francisco cuál es la función de la Iglesia, cuál es lo esencial de la Iglesia en el mundo de hoy. Y el Papa Francisco dice, me imagino a la Iglesia como un hospital de campaña, donde entran todos, no se le pregunta a nadie si tiene prepaga, si no tiene prepaga, si es de este municipio, si es de otro municipio. No. Donde entran todos con sus heridas y son atendidos, ¿no?
son atendidos. Y un año después, el Papa Francisco, de vuelta de un viaje a Corea, dijo: el mundo está viviendo la tercera guerra mundial en fragmentos. En el año 2025, el año pasado, fue el año donde más conflictos bélicos hubo en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y este año no estamos mejor. Ustedes vieron que las guerras ni siquiera se suceden, se instalan y quedan. ¿Terminó la guerra de Ucrania? No. ¿Terminó la guerra de Gaza? No. ¿Terminó la guerra de Irán? No. Las guerras se van, las piezas se van acumulando. No es que saco una y entra la otra, no. Se van acumulando. Y entonces, justamente desde ahí, tenemos el diagnóstico: el mundo de hoy vive una tercera guerra mundial en fragmentos, y la cura: ser hospital de campaña. Esto que lo decimos desde el mundo en que vivimos, también vale para el mundo chiquito, nuestra patria chica, nuestra familia, nuestro hogar, donde a veces las guerras son pequeñas pero son muy intensas, donde a veces es como que no podemos, vamos sumando peleas, una pelea, otra pelea, otra pelea. Entonces, yo creo que todo esto nos hace justamente ver cómo tenemos que volver a la realidad, cómo tenemos que volver a la realidad, porque otra de las cosas que nos enseña el texto de Maús es este tema de la discusión, ¿no? Discutían para desahogarse, La discusión que es para desahogarse no es diálogo ni es conversación, es simplemente tirarte todo lo que tengo adentro y chau, bancátelo. Y entonces el otro nos hace exactamente lo mismo. Eso no construye nada. Por eso, cuando los discípulos escuchan a alguien que les conecta la historia y pueden conectar su propia historia, vuelven a la realidad, es decir, a Jerusalén. Jerusalén sí existía y sigue existiendo hoy. Jerusalén sí existía, Emaús no existía. Jerusalén sí. Entonces, desde ahí es que vuelven y dejaron, como decía el verso de Machado, de ser esos borrachos de sombra negra para volver a compartir. Y como tantas veces lo hemos compartido, valga la redundancia, lo cristiano no es explicar, sino compartir. Y compartiendo se articula la respuesta. Que el Señor nos dé esa capacidad de compartir en este mundo absolutamente fragmentado en guerras, de poder hacer justamente de nuestra vida, de nuestro corazón, ese hospital de campaña que nunca deja de lado la vida del otro.